Porque en la sociedad vemos el dinero como una señal de éxito y vemos la falta del dinero como una señal de fracaso y nos juzgamos a nosotros mismos y como nos juzgamos sentimos que otros nos van a juzgar. El dinero está presente en cada aspecto de nuestra vida diaria, pero ¿sabes realmente cuánto influye en nuestro bienestar? Hoy en La Fórmula me acompañan la psicóloga Paola Padró y Alejandro Pascual, experto en finanzas de Oriental. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias. Hola, saludos, gracias. A mí me encanta este tema porque creo que está rodeado de muchos clichés, ¿verdad? Y algo que escuchamos mucho de manera quizás bien liviana es el dinero no es la felicidad. Y podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Hasta cierto punto, en lo estrictamente objetivo, pero hay una relación entre la felicidad y el dinero. Definitivamente, creo que lo dijiste muy bien. El dinero tiene un impacto en la felicidad hasta cierto punto. Y estaba hablando con ustedes ahorita, ¿verdad? Ahí estaba leyendo un artículo que se hizo, esto fue en Virginia, en Estados Unidos, hace unos años, así que quizás, ¿verdad? Hay que tomar en consideración que quizás no es relevante para Puerto Rico, pero en general no es tan simple como más dinero, más felicidad. Pero después de que uno llega a una seguridad financiera, voy a explicar lo que es eso ya mismito, de ese punto en adelante ya el impacto que tiene el dinero en la felicidad disminuye. Es decir, una vez tú tienes una seguridad financiera, que significa que tienes suficiente dinero para lo básico, vivienda, agua, comida, pero tienes entonces adicionalmente un dinero que tú puedes utilizar para invertir en ti, en cursos, en experiencias con tus seres queridos, viajes, comidas. Una vez tú tienes esa seguridad financiera que te da para esas comodidades, ya lo que tú hagas de ese punto en adelante no tiene tanto impacto. Así que tendrás más lujos y más comodidades, pero no necesariamente más felicidad. Así que la pregunta es sí, más dinero, más felicidad hasta cierto punto. Y desde el punto de vista, ¿verdad?, de finanzas, ¿cómo se logra? O sea, ¿qué es lo primero, verdad? Que los pasos que uno debe tomar para alcanzar ese punto de seguridad financiera, que pues sí, ciertamente tiene un efecto directo en el bienestar. Claro, pues la planificación es clave, ¿no? Uno sabe, ¿verdad?, cómo ese ingreso que uno está teniendo, y vamos a entraremos un poquito más en ese detalle, pero ese dinero, planificarlo bien, entender en qué uno está gastando el dinero para poder entonces hacer ahorros, es bien importante. ¿Cuál es la mayor fuente, verdad, de acuerdo a la experiencia de cada uno, de ansiedad financiera para una persona? Si es no tener dinero para pagar las cuentas, si es tener muchas deudas, de acuerdo a lo que han visto en Puerto Rico, por ejemplo. Yo creo que de todo un poco. Yo creo que en términos de la parte de salud mental es la incertidumbre. Yo creo que eso es lo que más le genera ansiedad a las personas. Y es bien importante aclarar que la salud mental y las finanzas están completamente interconectadas, ¿verdad? Las finanzas afectan a la salud mental afecta a finanzas. Y en cuanto a la salud mental es ese sentimiento de incertidumbre. Nosotros estamos diseñados, yo digo, el cuerpo está diseñado para la supervivencia y todo lo que sea incierto, parece nuestro sistema nervioso nos pone en un modo de supervivencia, ¿verdad? Así que esa incertidumbre, de nuevo, en términos biológicos y de salud mental, es lo más que genera ansiedad y eso podemos hablar un poquito más adelante. ¿Y cuál es la mayor preocupación que las personas traen a ti cuando hacen una consulta, Alejandro? Yo diría que la incertidumbre, definitivamente estoy de acuerdo, es quizás el factor más importante que te causa ese estrés financiero, ¿no? Muchas veces, te puedo dar distintos ejemplos, ¿no? Sí. Una persona que está empezando, pues hay veces que no sabe, ¿verdad? No sabe cómo usar su ingreso para ir haciendo ahorros. Y por eso pues, se les recomienda, pues mira, haz un presupuesto. Haz un presupuesto, coge unos cuantos meses para tú ver en qué estás gastando dinero, cómo tú lo usas, porque eso entonces te permite planificar. Pero ya quizás una persona que está a media carrera, que está quizás empezando a pensar en el retiro, pues entonces pues mira, tendré suficiente para retirarme. O sea, en un momento dado voy a dejarle recibir un cheque periódicamente por mi patrono, ¿verdad? Pues tengo suficiente, voy a estar bien. Y de igual manera, una persona que ya está retirada, pues hay incertidumbre ahí también, porque uno piensa, ¿verdad? Durante el retiro, pues quizás se pueden dedicar a viajar, a hacer otras cosas. No, y también hay factores, ¿verdad? Macroeconómicos, Claro, la sí, situación política exacto, actual, la incertidumbre que hay en exactamente. general en la economía en Estados Unidos, Exactamente. aquí. Pero la persona retirada, por ejemplo, la preocupación principal que nosotros vemos es pues, la incertidumbre en cuanto a la salud. Si eventualmente si se enferman, una enfermedad catastrófica, algo que va a incurrir en unos gastos serios de cuidado, ¿verdad?
Así que depende de la fase de la vida que uno está, pues puede ser distinto. Y de cara a eso, ¿verdad? Que a veces uno no piensa tanto en que va a llegar ahí, ¿verdad? Y Ujú. no sé, primero, ¿cómo estamos, antes de ir a esa pregunta, cómo estamos parados los puertorriqueños en términos de ahorros? Ujú. ¿Puertorriqueño ahorra? Bueno, en general, ¿verdad? Aquí lo que se habla mucho es que el puertorriqueño típicamente gasta más de lo que ahorra. O sea que yo diría que en Puerto Rico nosotros estamos tratando de hacer una cultura, ¿verdad? Y tratando de orientar a los clientes a que su progreso financiero, ¿verdad? Pues se logra haciendo buen uso de las finanzas personales y el ahorro. Em, pero yo te diría que es bien distinto tú preguntarle a personas en Puerto Rico si ahorran. Y nosotros lo vemos en el día a día. Hay muchas personas, cuando te mencionas personas que quizás ya están empezando a pensar en el retiro, tú deberías empezar a pensar en el retiro desde que empiezas a trabajar. ¿Por qué? Porque eso te da mucho tiempo para tu poder hacer ahorro, ganar intereses compuestos, ¿verdad? Crecer esa base de ahorros que tienes. Pero nosotros vemos muchísimas personas que están pensando en eso ahora y se dan cuenta que pues no tienen suficiente o que, ¿verdad? Que les falta. Sí, es complicado porque estoy segura que muchas personas nos escuchan y piensan, diablo, tengo que empezar a ahorrar, Ujú. o tengo suficiente ahorrar, pero ¿cómo lo hago? Si estoy Ujú. viviendo ahí mes a mes, ¿verdad? Y aquí Con la- entra lo de la educación financiera, a muchos no nos educan de cómo manejar nuestras finanzas desde el principio. Y ahí viene la ansiedad, ¿verdad? Sentimos ansiedad cuando desconocemos. Y ahí entonces la educación es bien importante. ¿Hay algún tip, una clave, un secreto para que una persona que está bien apretada económicamente Ujú. pueda empezar a crear un ahorro? Yo diría que las personas que se sienten así, que están apretadas, que no les da, pues lo primero es mira exactamente qué es la data, en qué estás gastando. Un ejemplo que damos muchísimo es cuando uno se pone a hacer ese ejercicio, tú sabes, a veces tú dices, ¿cuánto estoy gastando comiendo fuera? Voy a Tú hacer sabes. esa confesión. Y yo cocino mucho, pero cuando me toca, ¿verdad? Revisar, en esta época del año me toca revisar ahí los gastos, veo que hay un montón de servicios de entrega de comida y de restaurantes y hay que Por eso es ajustar. bien importante esa claridad, ¿verdad? Porque a veces sentimos que no nos da, pero eso es nada más una sensación. Cuando nos sentamos a ver la data y los números y accionamos, ahí nos sentimos un poco más en control. Claro. El otro tema que es bien interesante, hay veces que uno hace ese ejercicio y miras, por ejemplo, las suscripciones. O sea, una vez estás pagando tanto mensual, ¿verdad? Por un servicio y cuando tú te sientas y lo miras, pues tú piensas, ¿cuántas veces usé eso en el mes? O sea, sí. ¿Verdad? Ser Son cosas culpable que de uno- eso también. Pero y estos videitos, estos reels que a veces aparecen en las redes sociales que te dicen, mira, te voy a decir, si pones $10 cada mes en esta cuenta o Ujú. cosas así, eh, dirías que hay que eso sería un buen consejo, digamos, una cantidad, si no le sobra mucho, una cantidad en Ujú. particular, que sería una buena forma de empezar, de mandar una cuenta Sí, de ahorro. definitivamente. Si uno automatiza ese ahorro, definitivamente ayuda, porque lo estás viendo como si fuera un gasto necesario, ¿verdad? No es un gasto discrecional, quizás como es un gasto que es algo necesario. Así que sí, definitivamente eso ayuda. Yo no soy de juzgar, ¿verdad? Como nadie, como cualquier persona gasta su dinero, pero en términos estrictamente financieros, una familia promedio, Ujú. un sueldo promedio en Puerto Rico, como cuánto debe gastar mensualmente, por ejemplo, para propósitos de casa, de auto, de comida, y Ujú. cómo planificar para eso y si es posible, ¿verdad? Claro. Hay una regla, la regla general en planificación es una regla que se llama la regla 50-30-20. ¿Ok? Y el 50 son esos gastos que son obligados, ¿verdad? No discrecionales. Tú tienes que pagar la hipoteca, tienes que pagar el carro, ¿verdad? Si quieres tener casa, pues tienes que pagar la hipoteca. Si quieres tener carro, pues tienes que pagar el carro. Tienes que pagar la luz, tienes que pagar agua. En cuanto a la comida que compras en el supermercado, pues eso también, todo eso cae dentro del 50%, por lo general de los ingresos después de contribuciones, o sea, lo que te llega a tu cuenta de banco. El 30, entonces es, ¿verdad? Esas cosas que yo le digo que son los gustos, ¿verdad? Porque son cosas que tú haces porque te gustan. Salir a comer afuera, pues el cine, ¿verdad? Entretenimiento, Ujú. todo ese tipo de cosas. Y entonces el 20% se supone que se destine para ahorros y para saldar deudas, ¿ok? Para pagar deudas, para pagar Ujú. préstamos estudiantiles.
¿Es posible eso realmente, esa Eso. proporción? A eso voy. Entonces, lo importante es que uno tiene que saber, ¿verdad? Cómo tú estás gastando. O sea, por eso el ejercicio es tan importante. Tú entonces, como mencioné, ¿verdad? Tú puedes usar herramientas, la Oriental tiene una cuenta que te analiza cuáles son tus gastos y te va diciendo, pues mira, tú estás gastando tanto en hipoteca todos los meses, tanto en el pago de auto todos los meses, y te dice, y te compara eso con tus ingresos. Y eso es bueno porque cuando tú dices si es posible, si tú te sales de la fórmula, hay un mes que tú tuviste un gasto extraordinario, el mismo sistema te dice, mira, tú este mes gastaste un poco más de lo que gastas normalmente. O sea, como que obsérvalo. Em, no es fácil, no es fácil. Ujú. Y te tengo que decir particularmente, ese 20% que se supone que se destine a ahorro y al saldo de deuda, es un sacrificio. Si tú aportas, ¿verdad? Hay veces personas que nos preguntan, mira, ¿cuál debería ser ese primer paso que yo tomo para crear ahorro? Y para las personas que están empleados, que su patrono tiene un plan 401k, la primera cosa que se le dice es aporta a tu plan de retiro de tu patrono. ¿Por qué? Porque muchas veces esos planes te dan una aportación que hace el patrono, pues eso es un rendimiento que tienen ya garantizado. Pero mucha gente no toma ventaja de eso. Pero entonces, ¿por qué pienso en eso? Porque lo que tú aportas a ese plan es dinero que tú dejas de recibir en tu cuenta. O sea, que es sacrificado. Pero si tú estás pensando en largo plazo, pues tienes que tomar esos pasos. Y fíjense que son dos temas que salud mental Ujú. y manejo, ¿verdad?, de finanzas personales que no se enseñan tanto en la Exacto, escuela, exacto. que no hay información sobre esto. Entonces lo vamos aprendiendo, ¿verdad?, a Ujú. cantazos en la vida. Ujú. ¿Qué crees que sería lo fundamental que debería estar en los currículos escolares, ¿verdad?, para que Ujú. una persona pueda tomar buenas decisiones? Claro, yo creo que debería un curso de finanzas básicas, finanzas personales, que te enseñe cómo tú, ¿verdad? Cómo funciona el dinero, o sea, cómo tú manejas deuda, qué haces con ingresos, cómo tú ahorras. Algo de inversiones también es importante, pero yo creo que más importante que entrar en inversiones es entrar en cómo funcionan esas finanzas personales y cuáles son quizás los errores más comunes que se cometen cuando uno empieza a trabajar, cuando uno empieza a gastar. em, yo conozco muchísimas personas que, ¿verdad? Salen de la escuela, de la universidad, empiezan a trabajar y pues se endeudan y pues tienen, ¿verdad? Cómo funciona el crédito es bien importante Eso es también. que nadie Ujú. te enseña ni cómo Ujú. funciona el crédito, ni que hay que pagar impuestos, ni Sí, cómo se paga. Eso muchos lo aprendemos a las malas, exactamente, básicamente. exactamente. Así que, y eso nos pudiésemos ahorrar mucha ansiedad y afecciones mentales si tuviésemos Claro. esa Y educación. también como país ayuda al progreso del país, ¿no? Ujú. Porque en la medida que cada persona se pueda hacer responsable por sus finanzas, pues nosotros también, ¿verdad? Pues entonces el Estado no tiene que preocuparse tanto por esas personas, ¿no? O sea que sí, definitivamente sería sumamente útil. Yo lo pondría en todas las escuelas, ¿sabes? Un requisito para graduarte debería ser un curso de finanzas. Definitivamente. Estaba pensando, conozco muchas personas que la están pasando realmente mal, ahora mismo con el tema de vivienda específicamente, Ujú. lo difícil que quizás que se ha vuelto, ¿verdad?, comprar una casa, conseguir una casa. Me gustaría escuchar de ti, Alejandro, algún consejo Ujú. para que una persona pueda, pues, prepararse en esa dirección y también cómo manejar esa angustia que genera, pues, no tener incertidumbre sobre el techo de uno, que es algo básico. Claro, claro. Sí, creo, pues, ¿verdad? Bien importante, número uno, validar que esto es un problema real y validar que esto genera estrés y ansiedad, ¿verdad? Yo creo que el tema de las finanzas y la salud mental son ambos temas bien estigmatizados en nuestra sociedad. Muchos no nos atrevemos a hablar de que tenemos problemas financieros, no nos atrevemos a hablar de que tenemos dificultades con nuestras emociones quizás y nuestro estado mental. Así que lo más importante es validar esas emociones y no verlas como una señal de fracaso o de debilidad. Mucha gente no busca ayuda porque ven el pedir ayuda como una señal de debilidad. Y sobre todo, y aquí voy a generalizar un poquito, por los roles de nuestra sociedad, los hombres específicamente, ¿verdad? Que tienen ese rol de proveedor, que si no estoy proveyendo, no tengo mis finanzas en orden, me siento como un fracaso, ¿verdad? Y es bien y los hombres sobre todo que no se les impulsa a hablar de estos temas, es bien importante validarlos, no son señal de debilidad y hay buscar ayuda, identificar, ¿verdad? Que es normal dentro
del estrés y que no es normal. Cuando tengo, ¿verdad? Cuando es estrés pasajero y temporero y cuando es algo que tengo que, ¿verdad? Darle un poquito más de atención. Así que es empezar por ahí, por validar y dejarles saber que es importante buscar ayuda. Eso no es una señal de debilidad y la hay. Hay mucha ayuda. Es importante. Y desde el punto de vista de planificación, esa meta, ¿verdad? Como tú mencionas, es un problema. O sea, el costo de vivienda sigue incrementando. Recientemente los intereses también incrementan, lo cual hace entonces, ¿verdad? Las hipotecas y el pago de hipoteca le incrementa en valor. Yo creo que lo importante ahí es, si uno quiere, ¿verdad? Yo conozco personas que no quieren comprar una vivienda, ¿verdad? Pero si tú quieres comprar una vivienda, te lo tienes que poner como una meta. Y tienes que poner tú como una meta. Eso no va a ser una meta a corto plazo. Tienes que ponértelo como una meta a mediano plazo y hacer un plan para tu poder, ¿verdad? Pagar típicamente lo que se recomienda es que uno pague el 20% de lo que es el precio de la vivienda y se financie el 80%. Obviamente está difícil y uno tiene que, muchas personas lo que hacen es que van ahorrando en su plan de retiro y hay ¿verdad? Se puede hacer una excepción del plan de retiro para tú retirar para comprar, ¿verdad? Tu primera vivienda. Hay muchas personas que logran los ahorros de esa manera. Pero sí, definitivamente la clave ahí es la planificación y hacerlo como una meta a mediano plazo para que uno pueda ir, ¿verdad? Viendo el cuánto tengo que separar mes a mes para eventualmente poder llegar a esa meta. ¿Qué sería lo aconsejable en términos específicamente de tarjetas de crédito? Ajá. Si hay que tener varias, si hay que tener una. Claro, de acuerdo, ¿verdad? Estamos pensando en una persona con salario promedio en Puerto Claro. Rico que es bajo. Ujú. ¿Qué sería lo aconsejable? Pues sí, lo aconsejable es las tarjetas de crédito son buenas para uno ir creando ese perfil de crédito, pero lo importante es uno quiere usarlas, pero no quieres tener que pagar intereses. ¿Ok? O sea que lo que se aconseja típicamente es que tú puedes tener una, puedes tener más de una, en la medida que tu límite de crédito incrementa, eso te ayuda con tu perfil de crédito también. Pero, ¿verdad? La recomendación general es que no debes usar más del 30% de lo que sea ese límite de crédito. ¿Okay? Entiéndase que si tu límite de crédito en la tarjeta de crédito es $1,000, pues tú tienes que tratar de no tener un balance en esa tarjeta de más de $300. ¿Okay? Y saldarlo todos los meses para que no tengas que pagar Que interés. eso mucha gente no lo hace. Porque eso, o sea, la última no la paga el diablo. O sea, uno lo tiene que pagar. Y pues es importante que uno sepa que, ¿verdad? Cuando piensas en el tarjetazo, pues lo voy a hacer ahora ¿verdad? Pero pues lo vas a tener que pagar y si no lo puedes pagar al momento, los intereses en las tarjetas de crédito normalmente son más de 20%. O sea que ¿verdad? Uno quiere evitar tener que pagar esos intereses. Y todas estas situaciones, o sea, no hay una persona a la que no le genere angustia, ¿verdad? Querer hacer algo y no tener el dinero para hacerlo o sentir que no va a llegar a pagar sus responsabilidades o que tiene muchas deudas. ¿Hasta qué punto es normal sentirse abrumado por eso? ¿Y cuáles serían quizás las banderitas rojas que uno dice, ok, tengo un problema de ansiedad financiera mayor y debo buscar ayuda? Claro, y es una excelente pregunta porque muchos no sabemos diferenciar y es bien importante, ¿verdad? El estrés no es inherentemente negativo. Hay un tipo de estrés que es normal, como el que quizás yo sentí esta mañana preparándome para llegar acá, ¿verdad? Es un estrés que motiva, que te ayuda a accionar, te ayuda a planificar, pero fue bien temporero. Llegué y ya se me quitó ese estrés. Así que un estrés por las finanzas normal es un estrés que es temporero, que no es crónico, valga la redundancia. Estrés por algún gasto imprevisto, ¿verdad? Es muy normal. Pero ya cuando usted está pensando constantemente, ¿verdad? Que en psicología le llamamos la rumiación, que son esos pensamientos obsesivos donde todos los días usted está pensando en las preocupaciones financieras. Cuando ya usted está sintiendo síntomas físicos, no está pudiendo dormir bien, apretón de pecho, le están dando más dolores corporales, ¿verdad? Ya cuando es algo más crónico, eso es una señal de que hay que quizás buscar ayuda, ¿ok? El estrés de nuevo. Otra señal es que comenzamos a evitar nuestra realidad, ¿verdad? Y viene el tarjetazo porque a veces estamos en negación, no queremos entrar a nuestras cuentas, no queremos ni mirar, ¿verdad? El balance de nuestra chequera, nos llega el correo electrónico de que llegó la luz, el agua y no queremos ni chequear. Eso también es una señal de que hay que buscar ayuda porque estamos manejando esa ansiedad a través de la evitación, ¿ok? Y es bien importante ahí levantar este banderito. ¿Hay estrategias o herramientas, ¿verdad? Específicas a las que uno pueda recurrir pensando que también uno dice, ok, pues
trato de buscar ayuda, pero mis deudas están ahí o sigo sin dinero, ¿verdad? ¿Qué estrategias podría haber para que una persona pues maneje esa situación? Claro, es bien importante y para contextos de este podcast, ¿verdad? Lo que hablé ahorita de validar y saber que buscar ayuda no es una debilidad. Y hago mucho énfasis en esto porque hay muchas personas que la necesitan y no la buscan por ese sentimiento de vergüenza y la manera en que esto impacta la autoestima. Así que validar eso. Pero, ¿verdad? Es bien importante que si usted está teniendo algunos de los síntomas que mencioné, dígaselo a una persona de su confianza, ¿verdad? No tiene que ni que empezar por un profesional de la salud mental. Puede decírselo a su médico primario. Mira, estoy teniendo estos síntomas, ¿verdad? Puede decírselo a un familiar, a un ser querido, una persona que le vaya a validar. Es bien importante. Podemos comenzar por ahí, por hablarlo. No quiero desestimar lo valioso que puede ser tú decirle algo a alguien, mira, esto me está molestando y que esta persona te valide. Ya con que alguien te valide, eso puede ser tan poderoso, así que ese es el primer paso. Y luego buscar, ¿verdad? Usted puede ir a internet, buscar ayuda. Psicólogo en Puerto Rico te salen muchos contactos, pero también puede empezar por decírselo a su médico primario, sus síntomas, ¿verdad? Ese médico va a saber referirle a la atención que usted necesita. ¿Ok? Pero es bien importante hablar. Alejandro, ¿cuál es como el error financiero más común que cometen las personas? Bueno, en Puerto Rico ya hablamos sobre gastar más de lo que recibe. Un error que nosotros vemos, y mencionaste, ¿verdad?, los gastos imprevistos. Un error que nosotros vemos también es no tener un fondo de emergencia. Eh, y eso es algo que, ¿verdad?, es una práctica que te ayuda a evitar cosas que pueden ser estresantes. Eh, la guía recomendada es que uno debe tener de 3 a 6 meses de tus gastos necesarios en una cuenta de emergencia. Y esa cuenta, ¿verdad? Pues típicamente es una cuenta que uno puede tener una cuenta de ahorro, una cuenta de cheque, algo que te gane intereses, pero que no es dinero que está disponible, está líquido, pero no usas. ¿Y por qué es tan importante? Y porque es un error, porque ¿ves? Las emergencias pues, ocurren, Exacto. o sea, son cosas imprevistas. Eh, el ejemplo que yo doy siempre que estoy en charlas tiene que ver con cuando llegó el COVID. O sea, llegó el COVID, mucha gente, en particular gente que trabaja por cuenta propia, ¿verdad? Pues de repente no tenían manera de generar ingresos, no tenían trabajo. Y pues aquellos que habían creado ese fondo de emergencia, pues al menos tenían algo, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Para poder bandearse a lo que eventualmente pues lograban a generar ingresos nuevamente. No, y en muchas situaciones, o sea, lo del COVID, ¿verdad? Fue algo Ujú. Sí, nuevamente, ¿verdad? claro, Inusual, extraordinario, pero una enfermedad en la claro, familia también, no necesariamente de uno, de un familiar directo que uno se tenga que convertir en un cuidador, por definitivo, ejemplo. definitivo. Ujú. Se te daña el carro y quizás la reparación del auto es una cosa que a veces, ¿verdad? Pues tú no esperabas. O sea que son cosas así. Yo diría que esa es una de las que vemos bastante frecuentemente. ¿Qué piensas de todos estos, de todas estas personas que están haciendo consejería o asesoría financiera en redes sociales? Y eso se mueve muchísimo y hay muchos jóvenes que quizás esa es su única Claro, referencia. claro. ¿Cómo tomar esa información que viene de ahí? ¿Cómo saber si los consejos son buenos o vas a terminar haciendo una inversión un poco Claro. arriesgada? Esa es la fuente de información para muchas personas. Y cuando pienso en eso, pienso en el tema de, por ejemplo, las criptomonedas. La criptomoneda es algo que se discute muchísimo, ¿verdad? En las redes sociales, en internet. Y, y hay personas que esa va a ser su banca. Y yo creo que ese es un tema interesante porque cuando tú ves información ahí, ¿verdad? Como quizás mencionamos ahorita en el otro tema de la salud mental, si tú no estás seguro si eso es un buen consejo, consulta con un experto. O consulta quizás con alguien que ya tú sabes que ha hecho una inversión o que ha pasado por eso. Quiero añadir, porque ahí entonces entra la parte de la importancia de estar en un lugar donde podamos tener esa habilidad para discernir de que, mira, tengo que hacerme estas preguntas. Esto es un buen consejo, esto no es un buen consejo, esto es una buena fuente. Porque de nuevo, cuando estamos en modo supervivencia y hay muchas personas viviendo en ese modo aquí en Puerto Rico, que es tratar de sobrevivir, estamos más vulnerables a tomar decisiones dentro de la impulsividad, ¿verdad? Y cuando tenemos que llegar a un punto en donde podamos estar
lo mentalmente resilientes suficientes para poder tener esa habilidad para discernir. Hay muchos que ni tenemos esa habilidad de nuevo porque estamos enfocados en sobrevivir. Sí, Ujú. escuchan cualquier cosa y quizás... Claro. Y desde tu punto de vista como experto, ¿cuál es el disparate más grande que has visto en uno de estos videos? Tienes que haber visto algo Sí, que te ha hecho decir, wow. sí. Yo diría que te voy a decir uno bueno y uno malo. Ok. El bueno es, he visto, por ejemplo, vi unos recientemente de una persona, el mercado hasta recientemente, ¿verdad? Este año ha sido un poco rocoso, pero hemos tenido un par de años buenos en cuanto al mercado. Y vi unos recientemente de esta persona que estaba aconsejando, decía, mira, si tú quieres ser millonario, esto es lo que tienes que hacer. Y tienes que empezar temprano, inviertes cierta cantidad todos los meses, lo inviertes en un vehículo de inversión que es bajo costo y al menos en los pasados 30 años, eso hubiera desembocado en que tienes $1 millón en la cuenta. Buen consejo, hacer inversión periódica, ese me gustó. El otro es, por ejemplo, cuando hablamos de cosas que son inciertas, por ejemplo, el tema de las criptomonedas, es uno que veo que hay veces que uno ve cosas ahí que, o sea, monedas que tú, ¿verdad? Se hacen por meme, o sea, y pues tú dices, y la gente le pone dinero a eso, pues mira, la realidad es que estás botando el dinero, o sea, no. Así que nada, yo diría que esa es otra que se ve. ¿Por qué es tan difícil o tan incómodo hablar de dinero cuando está presente, como decíamos, en cada aspecto de nuestras vidas? ¿Por qué es tan incómodo hablar de dinero? Porque Debería en ser la natural. sociedad vemos el dinero como una señal de éxito y vemos la falta del dinero como una señal de fracaso, ¿verdad? Y muchas personas sienten mucha vergüenza y culpa, ¿verdad? Pero enfocándonos en la vergüenza y cómo eso puede afectar a la autoestima, que les hace difícil hablar de eso, porque hablar de dinero y de una situación precaria financiera es vulnerabilidad. Y a muchas personas se les dificulta mucho el ser vulnerables, ¿verdad? Yo decir, mira, necesito ayuda en tal cosa, pero es por eso, porque lo vemos como una señal de un fracaso personal y nos juzgamos a nosotros mismos. Y como nos juzgamos, sentimos que otros nos van a juzgar. Y eso se le dificulta mucho a algunas personas el ser vulnerables. Y quiero validarlo porque es difícil, ¿verdad? La vulnerabilidad es difícil, pero esa es una de las razones principales, verlo como una señal de fracaso. Hablabas de que cuando uno ve algo en las redes sociales, ¿verdad? Que lo tome con pinzas y que busque mejor un experto. Pero ¿cómo saber quién es realmente un experto en esta era donde todo el mundo dice ser y se presenta como un experto? En ocasiones me han preguntado y me dicen, mira, me presentaron esta oportunidad o vi esto por las redes y mi consejo siempre es, si te están pidiendo dinero, si te están pidiendo que hagas un desembolso de tu cuenta para pagarle a alguien, antes de tú hacerlo, tú asegúrate que es algo legítimo, porque hay muchísimo fraude, ¿verdad? Y uno tiene que protegerse. Buenísimo. Y esos consejos que han sido increíbles, este tipo de orientación financiera que a veces es tan difícil conseguir y que ya hablamos que no está en las escuelas, si una persona o una organización quiere orientación al respecto, ¿ustedes tienen alguna herramienta que puedan buscar? Claro, nosotros a través de la sucursal de Oriental, las personas pueden ir, orientarse, ¿verdad? Y les ayudamos, les tratamos de encaminar, ¿verdad? Cómo manejar sus finanzas. También estamos haciendo un esfuerzo de sacar información, ¿verdad? Que uno pueda verlo. Tenemos el blog de Oriental, en las redes sociales estamos poniendo información. O sea que hay distintas maneras. Si es un educador, ¿verdad? Si es una persona, un educador, una organización, se pueden también a través de las sucursales o a través de nuestro departamento de servicio al cliente, se pueden comunicar con nosotros porque nosotros sí hacemos charlas, hablamos con estudiantes, trabajamos con organizaciones sin fines de lucro para tratar de llevar el mensaje allá afuera, ¿verdad? De cómo uno puede mejorar sus finanzas y cómo puede trabajar con el tema. Así que en ese sentido no hay excusa, hay información disponible. Gracias, Alejandro. Y gracias, Paola. Claro que sí. Gracias, Paola, Que por sí. toda la orientación que nos has dado con respecto a la salud mental y las finanzas. Y gracias a ustedes por ser parte de esta conversación. No olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes. Y va a salir el episodio el último miércoles de cada mes. Hasta la próxima.